Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Ustedes ya saben quién soy Carolina Vázquez, y el contenido que ustedes encontrarán en este canal, hablo en cuanto a las cosas espirituales, en cuestión a las religiones y cómo superarnos como seres. Primeramente, antes de empezar, quiero dar gracias, mil gracias por todos los mensajes y los comentarios que recibí del video anterior que posteé. Recibí tanta encomio, tanto bienvenida. Siento que me extrañaron como yo los extrañé a ustedes y dije, pues ahora hay que darle duro porque me siento recontra feliz de ver que ustedes me estaban esperando. Hay algunos de ustedes que hasta me hizo llorar, no lo van a creer, pero muchísimas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de algo que honestamente en lo personal me ayudó a entender un poco mejor a Dios. Hay un concepto en cuanto a la Trinidad que es muy difícil de entender. Todos, sin excepción, nos cuesta entender cómo pueden ser que tres en uno puedan existir. Y es que infinitamente Dios es mucho más grande a nosotros. Pero si nosotros bajáramos esa escala a nosotros mismos y decir que somos tres en uno, ¿podríamos entender? Pues eso es lo que voy a explicar hoy. ¿Cómo podemos como seres humanos tener tres dimensiones a la vez? Quédate conmigo hasta el final y por favor déjame tus comentarios en la parte de abajo de alguna de las cosas que para ti te ha costado como persona espiritual entender. La base de este tema hoy día va a ser Primera de Tesalonicenses 5:23, que lo voy a leer. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, su espíritu y su alma, su cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente ahí se estaba hablando en cuanto a la congregación, pero aún así estaba hablando de manera individual, que nosotros tendríamos que estar completos de esas tres distintas formas. ¿Qué quiso decir con eso? El cuerpo físico obviamente es fácil de entender. Entonces hoy día vamos a desgranar más las otras dos cosas, el espíritu y el alma. El cuerpo físico conlleva todo lo que es exterior, la armadura exterior, como es los órganos, la respiración, el oxígeno, todo lo que conlleve el cuerpo físico. No es muy difícil de entender. Pero las otras dos, ¿qué quieren decir? ¿Qué es para ustedes el alma o qué es el espíritu? Cuando yo era testigo, yo entendía que el alma era como una parte de vida de una persona y que moría el cuerpo y moría el alma y de alguna forma había algo que se conectaba a Dios y se iba. Nunca pude entenderlo a raíz. Hasta ahora, el alma es sinónimo el ego. Y ustedes van a decir, ¿qué? Es la parte mental de un ser humano. Es donde está la identificación de cada individuo. Es cuando ustedes dicen, yo soy mujer, yo soy mamá, yo soy profesional. La identificación del ser humano que ustedes son. Y dentro de ella, de esta parte, la mayoría de las cosas están como por ejemplo los miedos, los temores, las cosas que nos gustan, que no nos gustan. Es todo lo que está como en la parte frontal, en la parte de enfrente de cada persona. Y esa es la parte donde la mayoría de las personas viven, porque viven identificadas a lo que son. En ella también residen la cantidad de bombardeos de pensamientos negativos, de que no puedo y todas las limitaciones vienen del ego. Para que ustedes lo puedan entender, es que estamos en una casa y que la mitad de la casa está, la residencia es para el ego y la otra mitad es para lo que vamos a explicar ahorita, que es el espíritu. Y el ego siempre es como que está enfrente, ese es el que domina, ese es el que manda, ese es el que piensa que es el dueño. Pero el espíritu que está en la parte de atrás, ese realmente es el dueño. Pero él está detrás observando cómo se comporta este ego y cómo domina toda la casa el ego y cómo la pone, como diría uno, patas para arriba, el ego. Pero el espíritu tranquilito, mira acá. ¿Por qué? Porque al final sabe que él es el dueño y sabe que él domina toda la situación de la casa y del ego y de sí mismo. Entonces, ahora, ¿qué es ese espíritu?
Si ya entendimos que el ego es simplemente la identificación de cada persona, de quién es, o el alma. El espíritu es lo que uno llamaría el subconsciente. Es la parte más interna y más profunda, más espiritual y más sagrada que tiene el ser humano. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Ese concepto no lo había escuchado antes. Pues sí, esa es la parte donde es el núcleo de cada ser viviente. Y noten que no dije cada ser humano, porque voy a explicar en un momento qué sucede al morir. Pero cada ser viviente, especialmente nosotros los humanos, estamos compuestos de esos tres. El espíritu es el que está conectado directamente con, en inglés se le diría el source, o la fuente de sabiduría, la fuente divina. Es la conexión más directa. Todas las personas, nos guste o no, tenemos ese espíritu dentro. Como les mencionaba hace ratito, la gran mayoría no vive dentro o no está mucho tiempo navegando en el espíritu, está siempre en el frontal, que es el ego. Entonces ustedes van a decir, hay personas que ni siquiera se acercan a Dios. Sí, probablemente no se acercan, no oran, no tienen ninguna clase de inclinación espiritual, pero eso no significa que no tengan ese espíritu. Todo como ser lo tenemos. Simplemente de que en vez de aprender a estar viendo a través del ojo espiritual, siempre están con el ojo del ego, siempre están con la negatividad o las limitaciones que tiene el ego. Siendo de que en el área espiritual o en la parte de espíritu o el subconsciente, nosotros tenemos infinitamente mucho más poder. Dentro de ese poder podemos identificar al ego como una persona exterior o como un ser exterior, y a la misma vez también podemos conectarnos de una manera muy directa y única a nuestro creador, y tenemos infinito poder que ni siquiera sabemos o entendemos la clase de poder que tenemos como seres humanos, pero todo está localizado en el espíritu, no en el ego y tampoco en el físico. Cuando una persona muere, ¿cuál de esas dimensiones se va y cuál de esas dimensiones se queda? Obviamente, el cuerpo lo primero que se va. En inglés le llaman vessel, como una armadura que el espíritu se quita. Y dice, pues ya se terminó el tiempo del área física. Ahora, ¿qué hay con el alma? En Salmos 146:4, y esto es la Nueva Biblia Viva, la versión, dice, su aliento se detiene, la vida termina, y en un instante todos sus planes se deshacen. Otras versiones dicen como pensamiento, o proyectos, o planes. Pero ¿qué hay de la memoria? ¿También se va? En Eclesiastés 9:5 dice, pues los que viven saben por lo menos que van a morir, pero los muertos nada saben, ni siquiera tienen memoria. La memoria humana es limitada. Es a la vida que esa persona tuvo y todos los recuerdos de esa persona. Eso se desvanece junto con el cuerpo físico. Lo que nunca se desvanece es el espíritu. Pero espera. Pero el espíritu entonces, el espíritu es el principio y es el fin. Es la parte inmortal. Por eso digo que es lo que está conectado a Dios. Todos los seres humanos, bueno, todos los seres vivos que estamos en la tierra, tenemos esa conexión directa con Dios por tener ese espíritu, por ser vivos. Cuando morimos y dejamos esa armadura física y el alma, el espíritu no muere. Entonces, otra vez volvemos a hacer esa conexión directa con Dios y llegamos a ser una conciencia. Al ser conciencia, no tenemos sentimiento de inclinación de amor o de odio, ya eso quedó con el ego. Tampoco ya hay limitaciones, porque otra vez las limitaciones vienen del ego. Entonces ya no existe limitación para el espíritu. Tampoco tenemos dimensión para quedarnos en la tierra. Podemos ir a múltiples dimensiones. Tampoco ya tenemos una identificación humana como lo teníamos con el ego. Ya no decimos tengo el cuerpo, soy esta persona. Simplemente somos seres vivos
inmortales, pero no físicos, sino espirituales. Eso no quiere decir que no nos acordemos de quiénes éramos antes de morir. No quiere decir de que yo soy Carolina y me muero mañana y ahora sigo siendo viva, pero no me recuerdo quién era. Todas las memorias y todo el recuerdo tengo, no solamente de Carolina, pero el espíritu, como les dije, es inmortal. Tiene absolutamente todos los recuerdos anteriores, pero no tiene los sentimientos ni las limitaciones que tenía Carolina en vida. Yo sé que la mayoría va a pensar, especialmente las personas que están atadas a la Biblia, pero de mano derecha, les va a costar entender este concepto. Me costó a mí. Yo tuve que leer alrededor de 4 libros que no tienen nada que ver con la Biblia, pero había algo en cada uno que explicaba la Biblia y las puse como paralelos y los comparé, y es así que he llegado a este entendimiento, porque la Biblia sola a veces no es tan clara, y entonces cuando uno tiene el concepto solamente de la Biblia honestamente cuesta entender, y uno por eso es que vive en una constante será, no será, no sé si es cierto, pero no es realmente tan complicado ya cuando no lo desgrana y entiende también de otras personas que eran personas espirituales que indagaron mucho, estudiaron mucho y pudieron llegar a ese razonamiento. Y ya cuando uno los compara es cuando encuentra y dice, makes sense, sí, como que sí puedo entender este concepto. El concepto es sencillo. Otra razón por la que he podido entender este concepto es algunas experiencias personales que yo empecé a vivir, ya puedo decir como hace unos 2 años, donde pude entender mejor la espiritualidad cuando me había separado completamente de la religión. Y ahí es donde recién he llegado a respuestas que no tenía antes. Hay 2 formas que puedes acceder a ese espíritu sin necesidad de morir. ¿Y deberías hacerlo? Por supuesto que sí. Porque la base de todo ser vivo, de todo ser viviente, y la base del ser humano es el espíritu. Las otras 2 porciones o las 2 partes del ser humano son importantes. Sin el cuerpo no podemos existir. Y sin el ego no podemos identificarnos quién es de quién. Todos seríamos uno. Pero el espíritu es el que nos mantiene nivelados, nos mantiene con balance y nos mantiene conectados con Dios, que es nuestro creador. Entonces hay 2 clases de personas que viven ahora. Las personas con la conciencia activa y la conciencia inactiva. Con la conciencia activa les voy a explicar cómo llegar. Y la conciencia inactiva es la gente que para en el área superficial de la vida, en el dinero, la riqueza, la fama, vivir de una manera que no le trae ninguna felicidad. Entonces yo te digo a ti, si tú eres la clase de persona que te sientes vacía o vacío, te sientes que sí estás vivo, pero pues si no estuvieras, pues no pasa nada. No te importa. Si no estuvieras aquí mañana, no le hallas el sentido a la vida. Estás en el área del ego. No has llegado, por si acaso no has llegado al área espiritual, a tu área espíritu. Para poder acceder a tu subconsciente, las 2 cosas que tienes que hacer. Número 1 es meditación. ¿Por qué? Y se han dado cuenta que muchos gurús espirituales, todo lo que hacen es eso. Los gurús meditan todo el tiempo. ¿Por qué? La meditación apaga la mente, acalla los pensamientos, el miedo, todo lo que nubla el ego. La meditación permite removerlo, ponerlo a un lado temporalmente y enfocarte en el otro lado, que es el espíritu, en el lado o activarte al área de conciencia activa, porque estás en él, y este es el número 2, estás en él ahora. Estás en este momento. Te animo de que si no lo has hecho, trate de meditar, aunque sea una vez al día. Empieza con 5 minutos. Trata de empezar a callar tu mente para que puedas acceder a tu subconsciente, para que puedas acceder a tu conciencia y conectarte directamente. Ahora entiendo muy bien por qué los testigos siempre desanimaban y lo veían de una manera muy negativa el hacer este tipo de meditación, porque cuando haces este tipo de meditación es una comunicación y una conexión directa con el mundo del espíritu, y yo creo que a la mayoría le da miedo, entonces por eso dicen no te apegues, pero somos de ahí, somos seres espirituales con cuerpos terrenales, entonces ¿por qué tendríamos que tener miedo? Y especialmente estamos yendo a conectarnos con nuestro creador.
con nuestro Padre. Entonces hay barreras que uno puede poner, pero siempre y cuando uno venga con la intención de acercarse con un buen motivo para crecer y para conectarse con Dios, hay una protección inmediata. Y la otra cosa que te recomiendo que hagas es el estar presente en el ahora. Y tú dices, ¿qué? Pero si yo estoy aquí. No. Muchas veces estamos siempre conectados con el futuro o con el pasado. Estamos pensando en todas las cosas que no hicimos, en las cosas que dejamos de hacer, en las cosas que perdimos, o estamos enfocados en el vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Cuando estás enfocado en el futuro, muchas veces hay mucho estrés, porque como no puedes controlar el futuro, entonces no sabes lo que va a pasar y estás estresado o estás nervioso. Cuando estás en el pasado, estás triste, melancólico, depresivo. Entonces, si tienes algunas de estas señales, muestra de que estás en uno o estás en el otro, pero no estás en el ahora. En el ahora es el único momento donde ni el miedo, ni el sufrimiento, ni el pasado, ni nada puede penetrar. Es estar completamente consciente de que estás aquí, en este mismo segundo, en este mismo instante. Para poder lograr estar en este nivel del ahora, necesitas mentalmente clausurar o cerrar todo lo que está a tu alrededor que te pueda llevar al pasado, al futuro. La meditación va muy a mano con eso. Pero otra cosa es sentarse, cambiar tu ritmo mental. Cuando tú estás pensando y dices, tengo que ir a hacer aquello, tengo que hacer acá, tranquilizarte, sentarte, darte tu tiempo y decir, ok, ¿qué estoy escuchando ahorita? ¿Qué sonido? ¿Qué huelo? ¿Cómo se sienten mis manos? ¿Cómo se siente mi respiración? Estoy respirando muy fuerte, muy despacio. ¿Qué más cosas tú puedes analizar que están sucediendo en este presente, en este preciso momento? Eso es estar en el presente. Y mientras más tiempo estás en el presente, más posibilidades de conectarte al área espiritual existen. Siento mucho si escuchan una bulla, es que empezaron afuera. Entonces, en resumen, somos hechos de 3 partes. El cuerpo físico, que ya ustedes obviamente entienden, el cuerpo del ego o el alma, que es la identificación de cada ser humano por quién es, donde se encuentran todas las limitaciones, donde se encuentran todos los miedos. Y por último, está el área del subconsciente, que es el espíritu, que es donde está activado el poder infinito. Y una cosita más para explicarles, que yo no sabía esto, pero también lo aprendí. ¿Han escuchado que cuando ustedes dicen, ustedes oren a Dios, oren intensamente y Él se los va a acceder? Hay muchas cosas que están envueltas dentro de eso y sin saberlo ustedes están invocando algo que está correcto, pero no entienden el proceso. Cuando ustedes dicen, órenle a Dios intensamente, lo que están pidiendo es a esa conexión, a ese subconsciente que es interno, que es la conexión directa con Dios. Y por eso les digo, es complicado entender, porque estamos tratando de conectarnos con Dios, pero en realidad te estás conectando contigo mismo internamente. El subconsciente es extremadamente poderoso y obtiene el poder de todo el universo. Entonces ustedes dicen, no, yo necesito un nuevo trabajo, por favor, ayúdame Dios, dame un nuevo trabajo. Y te llega el nuevo trabajo y tú dices, gracias Dios, este fuiste tú. Tú mismo te conectaste a tu divino ser que está dentro, que te lo dio Dios. Nunca le quito a que Dios no fue Dios, pero está dado para ti mismo. Y eso atrajo, ese subconsciente atrajo el trabajo que tú querías y lo tuviste. O sea, tú en tu vida tienes lo que tú pides, lo que tú buscas. Y si tú dices, no, pero yo quiero esto, pero nunca lo consigo. Yo quiero un buen trabajo, pero no me gusta mi trabajo. O no tengo dinero, o no tengo la vida que yo quisiera. No es porque la vida en sí no te la está dando, es porque tú no estás accediendo a ese poder infinito dentro de ti mismo, sino con los miedos, con las percepciones del ambiente, con las limitaciones que mentalmente uno se pone, no llega ahí. Si te fuera a preguntar muchas veces, ese mismo miedo lo tienes y lo cargas tú, entonces automáticamente el espíritu, el subconsciente no entra y te ayuda. Tienes que creer de que te va a suceder eso para que suceda. Mientras no haya esa creencia absoluta, ese belief, como se dice en inglés, de que va a suceder, no va a suceder. Entonces no podemos conectarnos con esa área infinita que está dentro de nosotros. Qué bello saber de que estamos hechos de 3 distintas formas en una. Y que si tan solo aprendemos a separar cada una, podemos acceder a Dios de manera directa. Y ni siquiera se necesita Biblia. Pero bueno, la Biblia es parte de ayuda a entender un poco mejor. No se olviden las 2 cosas más importantes, la meditación y estar presentes en el ahora.
Si te gustó este video, por favor, dale un like, compártelo, suscríbanse porque en la próxima me han pedido mucho de que hable o reaccione a los cambios dentro de la organización. Probablemente lo haga porque ¿por qué no? Simplemente es mi opinión. Y espero les guste el próximo video. Gracias por estar aquí presentes, los quiero mucho de verdad y muchísimas gracias por todos sus mensajes y por todos sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo y los veo en el próximo video. Adiós.